¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os voy a estar contando y enseñando la hazaña de esta nueva adquisición. Potente E36 318i rescatado de un paisano. Empiezo por contaros la historia del coche un poco. Fue de un señor que lo tuvo toda la vida o casi toda la vida, o eso me dijeron por lo que pregunté, y marca unos 220.000 kilómetros, pero bueno, por el estado de los asientos, interior y demás, comparándolo al 20 que tengo, tiene más kilómetros seguro. Bueno, pues el coche, el señor lo llevó a la ITV en febrero y se la dieron negativa, que es lo más harto que hay, por así decirlo. Tuvo que sacarlo de allí en grúa. Tenía como una muy grave con los frenos traseros, que no frenaba nada de atrás, del lado izquierdo. El coche tenía una descompensación de frenada de este lado exageradísima. Grabé algún vídeo cambiándole los bombines, que fue lo que hice. Aproveché, le puse los dos bombines traseros nuevos de ambos lados porque este fugaba un poco y fui así a la ITV. Probé así, tal cual. Luego también tenía varias leves y también tenía otro par de ellas graves, que eran las matrículas, que estaban bastante machacadas. Esas las tenía como graves. Y luego leves tenía tema luces, tuve que cambiar una bombilla y lo anduve un poco en la clema de un antiniebla y conseguí hacerle funcionar. Y nada, el coche por lo demás pasó ITV, tal cual lo veis. El paisano le acaba de meter las 4 ruedas nuevas para ir a la ITV. O sea que están nuevas las ruedas. Hombre, el paisano se rayó y lo quería tirar para el desguace. No lo quiso arreglar, no quería meterle más dinero, ya estaba cansado. Y hizo un cambio con un dueño de un desguace que vende coches también y tal. Y por un amigo me enteré de que estaba allí el coche, en la entrada de un desguace. Un chaval que anda por ahí todas las semanas entre desguaces y tal, de Galicia y Asturias, me dijo que estaba este 36 allí tirado. Y nada, fui a preguntar por él, hablé con el dueño del desguace, lo estuve viendo, me gustó, me dejó darle una vuelta
y lo vi una buena base para despiezarlo, que era la idea principal del coche, cogerlo y despiezarlo entero para el verde y tener un despiece entero. La verdad que lo cogí muy bien de precio, si os quedáis hasta el final del vídeo os digo lo que pagué por él. Y eso. Luego pasa que me dio pena y dije, va, el coche está bastante bien, es un buen daily la verdad, me imagino que gastará poco. Y conseguí en la ITV las hojas con los fallos que tenía, que no me lo habían dado la verdad. Llamé a la ITV y tal, conseguí el papel y dije, va, venga, vamos a probar a arreglarlo. Y lo dejo de daily para llevar al perro tal. O si no, miro de venderlo, que a este aún se le gana dinero fácil. Bueno, ahora os lo voy a enseñar un poco por dentro para que lo veáis, que está bastante molido. Mítico, de 36, los paneles así con esta tela suelta. Los asientos traen una funda todos, pero bueno, por debajo ya os digo yo que están bastante reventados. Así, tienen así descosidos varios. La verdad que me viene de puta madre para llevar el perro, es la cuenta, las fundas estas y todo. Tengo este chisme por ahí también. Y por aquí más de lo mismo. Paneles sueltos. Salpicadero bastante bien. Tiene allí suelta la guantera. Mítico E36. Ahí habrá que pegárselo. Y nada, full stock, chavalada, lo que veis. La radio Pioneer de la época de cassette. El techo igual. La verdad que el coche estuvo 33 años full stock. Este paisano nada más que le hizo mantenimientos. Pero nada, ni suspensiones, ni llantas, ni movidas de esas. La verdad que el coche está virgen de todo. Tiene los míticos podres de estar toda la vida al agua afuera. Luego traía un golpe por aquí también que conseguí sacárselo un poco. Le puse esta brida porque dando una vuelta con un colega se nos cayó. Dije, nada, le pongo ahí una brida ahora para el momento y gas. Voy a enseñaros el motor. Pues aquí la máquina, potente 18i de la Copa, 220.000 kilómetros de marcador, estimamos unos 400.000 fáciles o 300 y pico muy largos. Y nada, la verdad que tira poco aceite. Y guay, yo estoy contento con él. ¿Qué tiene? Tiene que le suenan los taqués una puta animalada. Parece una máquina de coser de estas antiguas de las abuelas. Tan ta 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 ta. Pues este igual, traquetean los taqués que mete miedo. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a meter supresor de catalizador, ya tengo un catalizador ahí para cortarlo y hacerlo recto. Mirar de hacerle algo atrás también en la línea, a ver si la hago recta. No sé si meterle una roscada Max Speeding que tengo en casa, que le iba a poner al otro y al final no se la puse. O si calentarle los muelles delante directamente. De atrás la altura, la verdad que me vale así, ¿para qué más? Es delante donde me gustaría bajarlo un poco. Bajarlo al menos un par de dedos. Entonces no sé si tirarle la suspensión esa del palo o mirar de calentar los muelles o cortarlos directamente. Ya os digo, no quiero gastar mucha pasta en él. La idea es hacerlo, ahora que le pasé la ITV, hacerlo un daily vacilón, que no lo dije, pero para la ITV aproveché el periodo del paisano. Hay 2 meses para pasarla, ponle que fue a principios de febrero, y yo llegué justo en el límite para pasarla, en los últimos días. ¿Qué pasó? Fui de primeras a la ITV con los bombines cambiados y todo lo demás que la arreglé bien. Los bombines aún daba descompensación de frenada. No tan exagerada, pero seguía dando descompensada. Le dije al de la ITV, a ver qué podía hacer, joder, que acaba de cambiar eso, no quería cambiar las zapatas también, que las veía bien, y los tambores. Y me dijo, cambia una zapata de lado. Coges la zapata trasera del lado izquierdo y la cambias por la derecha trasera de allá. Las cambias y igual a la frenada. Y llegué para casa con la chavala de la ITV, ya nos pusimos de noche a hacerlo y fuimos al día siguiente por la mañana y mallada. La verdad que malló la puta frenada, quedó clavada. Bueno, pues lo que decía, la idea era hacer un daily vacilón ahora que tiene ITV. Y nada, le voy a hacer eso, le voy a hacer lo del escape para que rume un poco.
Los taqués ni se los voy a cambiar, paso de hacerle distribución a esto ni nada. El día que parta motor lo despiezo y queda para piezas. Lo único es ponerlo algo guapín para aprovechar este año de ITV. Si no parte, le cambiaré el aceite, le meteré uno algo más gordo a ver si callan un poco, pero va, casi que me la suda. Con meterle el escape, que meta algo de ruido, ya espero que disimule bastante. Le tiraré la suspensión o le cortaré los muelles. Le voy a pintar las defensas y los bajos. Le voy a meter el mítico lip que se le pone a estas defensas, que ya lo tengo en casa. Y poco más, chavalada, no sé qué más hacerle. Igual le pongo dos tapas amarillas o igual no sé qué hacerle. Tengo intermitentes blancos también, pero va, es que me mola el look así de coche viejuno, que se le note que fue paisano. Le voy a poner unas 18 que tengo en casa, a ver si las mueve, que se las quería poner al otro, pero el otro, como lo uso para derrapar, casi que no le van para aquel coche, ni se las llegué a montar nunca, la verdad. Y de chapa ya veis cómo está. Algún óxido por aquí, defensas desconchadas, algún rayazo por aquí. Nada, que a mí todo esto me la suda, la verdad, ¿eh? La verdad que para mí el coche está de puta madre. Está para lo que es, para la batalla. Y bueno, chavales, voy a dejar por aquí el vídeo. El vídeo era así un poco de secada, hablando del coche y de los planes que tengo con él. Si veo que tiene algo de apoyo este vídeo, miramos de hacer un vídeo para el canal con todo lo que os acabo de contar. Y si no tiene apoyo, pues igual ni hago nada, la verdad. Que estoy haciendo pila movidas en otros coches y no estamos grabando nada. Últimamente tengo el canal abandonado. Os dije que os iba a decir lo que pagué por él al final del vídeo y ahí va. El coche me costó 1000 euros exactamente. 1000 euros. A día de hoy, en 2025, 1000 euros en el estado que está, es un regalo este coche. Ya en piezas se le saca el doble prácticamente. Me valió 1000 euros más 200 euros que dejé allí a mayores para que hicieran la transferencia y me dieran el compromiso de que iban a pagar el aparcamiento, el impuesto de circulación. ¿Y qué más gasté en él? Y gasté en lo de los bombines traseros, que fueron unos 50 y algo euros por Autodoc con el líquido. ¿Y qué más gasté en él? Poco más gasté. Bueno, compré el supresor de escape ese también, que es un catalizador entero, tengo que cortarlo. Me valió unos 40 euros, más 15 de envío, otros 50 euros. Digamos que el coche me costó 1300 y algo euros, transferido y con ITV recién pasada. Joder, si no fue un chollo. Además, justo me coincidió que lo compré a la vez que H, el garaje de H, que lo conoceréis todos los que estáis por aquí, a la vez que él compraba otro por 800 euros y está bastante más reventado que este, que el 316 además. Este es 18 por lo menos, que tampoco anda una mierda, pero bueno, algo es algo. Y nada, justo coincidió que los trajimos a la vez. Yo no lo enseñé por redes, lo tuve ahí agazapado un par de semanas, lo estuve probando a ver si rompía o qué pasaba con el coche. Por eso, de que no sabía si lo iba a despiezar o qué. Pero bueno, aquí está, para que lo veáis. No sé qué os parece a vosotros, decídmelo en comentarios si queréis, qué os parece por 1000 euros, 1000 pavetes. Y nada, chavalada, dejo por aquí el vídeo. Y si eso, nos vemos próximamente haciéndole cosas a este o con los demás, que hay que preparar el Evo para la ITV también, hay que hacerle al S13 un par de cosas y tengo que enseñar el BMW verde, que hace un par de años que lo tengo y todavía ni lo he enseñado en el canal, y es el derrapador oficio. O sea que nada, chao, gracias por ver el vídeo.